En Eléctrica del Norte contamos con todo lo que usted necesita para su instalación eléctrica. Líderes en el estado en material eléctrico para la industria, empresas y su casa. Las mejores marcas en cables y todo en iluminación al mejor precio. Además, ferretería y pinturas. Eléctrica del Norte, calle Cuarta Poniente, número 215. Teléfono 472-5666. Aceptamos tarjetas Visa y Mastercard. Eléctrica del Norte, una empresa más de Grupo Vencedores. ¿Estás satisfecho con la educación que tu hijo recibe en su escuela? ¿Quieres que tu hijo crezca en un ambiente que cuida la calidad académica y un sano desarrollo humano? En la secundaria Instituto Gaudí de Educación Integral, motivamos y fortalecemos los valores y los hábitos de nuestros alumnos. Ofrecemos asistencia psicológica, cultural, ética, emprendedora y deportiva. Si crees que tu hijo se merece una oportunidad mejor de educación, llámanos 47-410-44. Nuestro trabajo es motivar a aprender. Secundaria Instituto Gaudí de Educación Integral. LIMSA del Norte. Limpieza, seguridad y accesorios. Pulido de pisos, trapeadores, escobas, despachadores de papel y de jabón, aromatizantes, pinol, Cloralex, todo. Sí, todo lo que necesitas para el hogar, oficina y autos. Servicio a domicilio, mayoreo y menudeo. Pide tu cotización. Avenida Río Florido Oriente, número 101, Ciudad Delicia, Chihuahua. Teléfono 472-5463. LIMSA del Norte. Óptica Nueva, las mejores marcas en lentes, Prada, Versace, Dolce & Gabbana, Vogue, Oakley y lo más nuevo, Maui Gym. Óptica Nueva, lente oftálmico y solar. Óptica Nueva, ve lo extraordinario, lo bueno y lo amable de la vida con unos lentes de Óptica Nueva. Calle Tercera Norte 300. Skincare Copay te ofrece la más avanzada tecnología en tratamientos de belleza. Olvídate para siempre de los molestos vellos de todo tu cuerpo. Con la depilación láser, además tratamiento antiedad, eliminación de varices, tratamiento anticelulitis y grasas localizadas. Estarás en las mejores manos con terapeutas certificadas. Te ofrecemos precios súper accesibles y la mejor calidad. Nuestra experiencia y prestigio nos respaldan. No te pierdas nuestras promociones. Teléfono 472-4355. Escopay, es por tu belleza. Bienvenidos una vez más a su programa Kenosis. Mi nombre es Erika Salais y como siempre es un placer que nos estén acompañando el día de hoy. Y ya hoy vamos a estar hablando de un tema por demás importante, interesante, pero lamentablemente pues que siempre escuchamos datos, escuchamos cosas que muchas veces nos agradan. Vamos a hablar del por qué perdemos el amor a la vida. ¿Por qué hay tantos suicidios en la actualidad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y conmigo es un placer porque me está acompañando Fabiola, nuestra psicóloga del equipo. Bienvenida, Fabiola, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos. Un gusto nuevamente estar aquí hablando de un tema tan interesante. Interesante y triste, sí, porque lamentablemente no podemos ocultar la realidad, no podemos cegarnos a lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo son datos estadísticos que nos están dice y bombardea que cada más o menos 40 segundos hay un suicidio en el mundo, que más o menos cada 40 segundos se suicidan, pero personas mayores y personas jóvenes. No sé qué la verdad qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué sentimos o por qué sientes que perdemos valor a la vida, Fabi? Mira, tú lo acabas de comentar, este es un proceso que lleva cada individuo y el proceso empieza por la pérdida de interés, por la pérdida de esperanza hacia lo que es la vida, ¿verdad? Para que una persona pierda el valor de la vida o pierda el valor a la vida, no se provoca de un día a otro, no se provoca de un evento de tristeza a otro en un mes.
tiene que ser todo un proceso, llevan todo un proceso en donde le van perdiendo ese sentido, donde se sienten vacíos por dentro. Y eso hace que cada vez, ¿sí?, le muestren menos interés o menos disposición para vivir un día más. Podemos hablar de un vacío existencial, Fabi. Sí, mira, hay autores que ya hablan psicológicamente hablando de ese término como tal. Anteriormente, pues era, pues simplemente, pues está triste, ¿verdad? O está aburrido, o está aislado. Ahora ya no. Ya en psicoterapia ya se habla de un vacío existencial, que prácticamente es la falta de interés para realizar las actividades que cotidianamente realizas. En pocas palabras, la falta de interés por vivir. Y esa falta de interés está provocando o provoca en el individuo muchas veces un desajuste emocional pues muy grande. Y es un desajuste emocional que no se termina en un día, ni se termina con una charla, ni se termina con una tomada, ¿verdad? Porque hay gente que recurre a eso. Es un vacío existencial que genera mucha angustia y mucha ansiedad que prácticamente las personas no lo saben manejar. Oye, Fabi, algo que me llamó la atención, no es de un día para otro, puede ser días, semanas, meses. Las personas que estamos alrededor de ellas lo podemos detectar. Mira, no se habla, es muy difícil, o sea, el vacío existencial por la rutina por la que vivimos, muchas veces pasa desapercibido. Y tenemos a las personas que sienten ese sinsentido de vivir, que parecen como robotitos, ¿no? O sea, me paro, voy a trabajar, regreso a mi casa, veo la tele y otro día, y pasa otro día y otro día. Y tú les preguntas, ¿y qué vas a hacer dentro de un mes? Es la misma rutina. Entonces, eso hace que a veces no lo percibamos. Sin embargo, hay algo que a veces sí se puede llegar a ver cuando esto ya es más crítico, cuando esto ya es más grave. Cuando hay un vacío existencial, desgraciadamente, y no se maneja adecuadamente, puede el individuo llegar a un suicidio. Puede el individuo llegar realmente a quitarse la vida. Y lo desafortunado que estamos es que estos eventos, como tú lo acabas de nombrar al inicio del programa, pues cada vez son más comunes. Y no es México, no es Delicias, no es Chihuahua. Estamos hablando a nivel mundial. Oye, Fabi, entonces es importante que nosotros como individuos tengamos un proyecto o una razón de vida. Cuando nosotros tenemos un proyecto, eso nos incita, ¿sí?, a lograr una meta, a lograr un propósito. Y muchas veces cuando vivimos en una rutina tan constante, tan pobre emocionalmente, tan pobre en algo incisivo, motivante, llegamos a un momento en que el proyecto de vida se pierde. Sobre todo, a veces pensamos que el proyecto de vida pues es para un adolescente, ¿no?, que está empezando su vida, que tiene que tener que ver hacia el mañana, ¿no? Y les preguntamos qué quiere ser de grande, qué esto. No, el proyecto de vida es un proceso que también camina junto con nosotros, junto con nuestras propias edades, nuestras propias etapas. El proyecto de vida, a lo mejor de un adolescente, es llegar a ser profesionista, pero a lo mejor el proyecto de vida en nuestra etapa adulta, cuando somos padres de familia, es sacar a nuestros hijos adelante. Y el proyecto de vida que puedo tener el día de mañana, pues es a lo mejor reencontrarme con mi pareja el día que mis hijos me hagan su vida, ¿verdad? O abandonen el nido, como decimos. O sea, siempre debemos de tener ese proyecto, esa meta que nos ayude a tener ese motorcito. No es así como que darnos cuerda, ¿no? O sea, tienes algo por quién vivir, tienes algo por qué despertarte cada día. Y sin embargo, la rutina, volvemos a lo mismo, la rutina vamos perdiendo eso. O sea, y pensamos, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues trabajar.
trabajar para mantener a mis hijos, pues darles de comer, o sea, vamos perdiendo sentido y vamos perdiendo sobre todo el disfrute de las cosas que uno siempre ha hecho. Fabi, en la actualidad, ¿qué nos da la sociedad? Mira, yo creo que la sociedad en la que estamos viviendo ha generado muchas nuevas maneras de convivir, nuevas maneras de comunicarnos, que no podemos pues desvalorizar ni unas, ni valorizar o sobrevalorizar otras, porque para fines prácticos, dentro de toda la sociedad y todas sus costumbres, todo lo industrial que estamos, ¿verdad? Tantos medios de comunicación, tanta manejo con la tecnología, los trabajos que cada vez se hacen más, pues más industrializados, o sea, no les podemos poner lo malo, pero lo que sí podemos decir es que estamos a veces más preocupados por lograr algo en el tener de esa sociedad que nos muestra que por el ser. O sea, es más fácil que la gente le dedique tiempo, a lo mejor a un trabajo, más tiempo por tener más y conseguir más, que tiempo a su familia, a comunicarse, a ir a misa, o sea, como que nos está ganando en ese sentido. Y no se trata de decir esto está bien o esto está mal, pero sí llega un momento en que nos estamos preocupando más por el tener, porque la sociedad actual así nos lo va marcando, que por realmente enriquecernos como individuos, enriquecer a nuestros hijos, enriquecer a nuestros pequeños que apenas están creciendo y que los estamos haciendo débiles emocionalmente, o sea, tienen muy poca tolerancia a la frustración, es más preocupante para un joven tener el celular de moda a veces que platicar con su papá. Y nosotros como sociedad hemos fomentado eso. Entonces sí sería bueno sentarnos como padres que somos, como maestros que somos, y revalorizar aquello en lo que estamos fallando. Fabi, ahorita hablamos de un vacío existencial. ¿Cómo se manifiesta? Mira, lo más clásico cuando sentimos ese vacío, y eso es bien común, es sobre todo que empezamos a ver todas las actividades con aburrimiento. Llega un momento en que, pues ya me aburre ir al cine, ya me aburre ir a visitar a mi mamá, ya me aburre, o sea, como que ya no le vemos sentido a esas actividades que antes me gustaban mucho. Ahora como que ya me aburren, como que ya no tienen. Antes que yo decía, híjole, es que ir a un baile me gustaba, pues ahora ya no. Esa es una de las muestras más viables de que estamos empezando con un vacío, o sea, empezando. Otra muestra es que empiezan las personas a aislarse, precisamente como ya les aburre ciertas actividades, pues ya prefieren quedarse en su casa. A veces sin hacer nada, a veces a no hacer nada, pero eso es lo que prefieren. Otra forma también de hacerlo es que empiezan a dejar sus actividades. Las actividades que en algún momento fueron vistas por ellos como partes importantes, pues las dejan de hacer. Por ejemplo, una persona que hacía mucho ejercicio, que le gustaba el ejercicio, pues lo deja de hacer, o sea, ¿ya para qué? Y si lo vemos así, todos estos síntomas, pues también es una pérdida de identidad, es una pérdida de falta de confianza en uno mismo y pérdida de identidad. Y ese es un problema. Yo el problema que le veo, Erika, es que este vacío antes era caracterizado en adultos mayores, así como que cuando ya decíamos, ya cumplí con la vida, ¿no? Ya hice a mis hijos, ya esto, o sea, como que yo ya cumplí. Y ahorita estamos encontrando jóvenes, niños que sienten ese vacío, o sea, ese vacío de que ¿para qué vivo? Si la vida es un dolor, si la vida es sufrimiento, entonces pues sería recomendable empezar a ver qué es lo que estamos haciendo por esos niños, ¿no? O por esos jóvenes.
Fabi, si yo ya detecté que tengo una angustia constante o que estoy aburrida ahorita decías de ir al cine, por ejemplo, algo que a mí me encanta, ¿verdad? Ir al cine, o simplemente ir a misa, ¿verdad? Si yo ya detecté que tengo esa falta existencial, ¿qué hacer? Mira, lo más lógico y lo más recomendable, pues es buscar una ayuda profesional. Yo te decía hace ratito, no de tus cuestionamientos, que el hablar de este tipo de situaciones, o sea, esto no se quita con platicar un ratito con alguien, no se quita con, ay, ve y diviértete y ve una película y se te va a quitar. O ve y lee un libro de superación personal y se te va a quitar. No es cierto. Yo te decía ahorita, para llegar a sentir ese vacío es todo un proceso, y ya para revertirlo también es un proceso, y se necesita una ayuda, una ayuda profesional, y también se necesita una orientación a la familia que vive, ¿verdad?, con la persona que está sintiendo esto, porque es un trabajo, o sea, es un trabajo. Primero tendríamos que enseñarle a esa persona hasta comunicarse nuevamente con su familia, que su familia aprenda a comunicarse. Tendríamos que empezar a enseñar a esa persona a empezar a identificar actividades gratificantes para ella, a reconocer sus éxitos, porque a veces las personas que tenemos ese vacío existencial o que tienen ese vacío existencial no reconocen ni eso, ni sus éxitos. Entonces, para eso no nada más se trata de decirle, ay, sí, échale ganas, la vida es muy bonita. O sea, no, o sea, es todo un proceso, y eso nosotros tenemos que entenderlo como familiares y como sociedad, porque el vacío no nada más se muestra en la casa, también se muestra en el trabajo. A lo mejor yo antes era muy buena trabajadora, yo ahora ya no le veo sentido a mi trabajo. Entonces, como que es una consecuencia, da consecuencia en la funcionalidad del individuo en todos sus campos. Fabi, ya para terminar, y una pregunta que a lo mejor es más bien personal, pero ¿cuál es el propósito de vivir? Yo creo que el propósito de vivir es ser feliz, disfrutar los momentos que tenemos. La vida está llena de momentos y cada momento nos enseña algo, sea triste, sea con angustia, sea felicidad. Y esos momentos hacen nuestra propia vida y nuestra propia existencia. Si no lo sabemos disfrutar y aprender de cada uno de ellos, ¿sí?, pues yo creo que por ahí empezamos mal, ¿no? ¿Sí? Entonces yo creo que el propósito de vivir pues es disfrutar todos los momentos que Dios nos permita vivir. Nosotros nos vamos a ir a un corte. Yo quiero agradecer a Fabiola, ella es yo siempre le digo nuestra psicóloga de cabecera, porque está con nosotros en lo que viene siendo el equipo de Kenosis, pero aparte trabajas en la SEP, o sea, trabajas con niños, ¿verdad, Fabi? Sí, soy psicóloga de un equipo de apoyo, y precisamente ahorita antes del corte le comentaba a Erika que es muy triste escuchar niños de 10, 11 años que te dicen que ya no quieren vivir. Es muy triste porque dice uno, yo a su edad todavía jugaba con juguetes, todavía tenía ilusiones, y pues que pierdan esa ilusión por la vida, que sientan ese vacío tan chiquitos, pues sí es preocupante. Y la pregunta aquí es, ¿qué estamos haciendo la sociedad para que esté pasando esto en nuestros niños? ¿Qué estamos haciendo nosotros como sociedad, los papás como familia? Sí. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Y como les decía ahorita, ¿verdad?, uno de los problemas más fuertes de que este vacío existencial se haga crítico o se haga constante, persistente, es que pueden llegar al suicidio. Bueno, pues pudiéramos seguir hablando muchísimas cosas de lo que tú nos pudieras decir con tu experiencia, pero pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Nos vamos a ir a un corte. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, ahora sí que ahorita es cuando con nosotros va a estar Fabiola Degollado, que es nuestra psicóloga, que a lo mejor necesitamos platicar con alguien. Ya decía Fabi, no es de 1 minuto ni de 2, pero a lo mejor necesitamos algo, ¿verdad? Y aparte va a estar con nosotros un sacerdote. Entonces, si usted tiene algún comentario, márquenos. Nos vamos a ir a un corte, no le cambie porque está viendo usted Kenosis.
conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo. En Eléctrica del Norte contamos con todo lo que usted necesita para su instalación eléctrica. Líderes en el estado en material eléctrico para la industria, empresas y su casa. Las mejores marcas en cables y todo en iluminación al mejor precio. Además, ferretería y pinturas. Eléctrica del Norte, calle Cuarta Poniente, número 215. Teléfono 472-5666. Aceptamos tarjetas Visa y Mastercard. Eléctrica del Norte, una empresa más de Grupo Vencedores. ¿Estás satisfecho con la educación que tu hijo recibe en su escuela? ¿Quieres que tu hijo crezca en un ambiente que cuida la calidad académica y un sano desarrollo humano? En la secundaria Instituto Gaudí de Educación Integral motivamos y fortalecemos los valores y los hábitos de nuestros alumnos. Ofrecemos asistencia psicológica, cultural, ética, emprendedora y deportiva. Si crees que tu hijo se merece una oportunidad mejor de educación, llámanos 47-410-44. Nuestro trabajo es motivar a aprender. Secundaria Instituto Gaudí de Educación Integral. Limsa del Norte. Limpieza, seguridad y accesorios. Pulido de pisos, trapeadores, escobas, despachadores de papel y de jabón, aromatizantes, pinol, Cloralex, todo. Sí, todo lo que necesitas para el hogar, oficina y autos. Servicio a domicilio, mayoreo y menudeo. Pide tu cotización. Avenida Río Florido Oriente, número 101, Ciudad Delicia, Chihuahua. Teléfono 472-5463. Limsa del Norte. Óptica Nueva, las mejores marcas en lentes, Prada, Versace, Dolce & Gabbana, Vogue, Oakley y lo más nuevo, Maui Gym. Óptica Nueva, lente oftálmico y solar. Óptica Nueva, de lo extraordinario, lo bueno y lo amable de la vida con unos lentes de Óptica Nueva. Calle Tercera Norte 320. Skincare Copay te ofrece la más avanzada tecnología en tratamientos de belleza. Olvídate para siempre de los molestos vellos de todo tu cuerpo. Con la depilación láser, además tratamiento antiedad, eliminación de varices, tratamiento anticelulitis y grasas localizadas. Estarás en las mejores manos con terapeutas certificadas. Te ofrecemos precios súper accesibles y la mejor calidad. Nuestra experiencia y prestigio nos respaldan. No te pierdas nuestras promociones. Teléfono 472-4355. Escopay, es por tu belleza. conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo. Bueno, pues entramos al segundo bloque y para mí es un gusto que esté con nosotros el licenciado Víctor Manuel Montalvo. Bienvenido. Muchas gracias, Erika, muchas gracias a tu auditorio, a la invitación, y con mucho gusto colaboramos con una opinión desde el punto de vista de la salud pública y de la psicología. Comentaba yo con el licenciado, con Víctor, que él es psicólogo, tiene maestría en salud pública y ahorita estás dando clases en la prepa Activo 2030. Así es, estoy ahí en lo que es la materia de ciencias de la salud. Vaya, un saludo cordial para mis compañeros maestros y para mis alumnos por ahí en los QB que nos están viendo en esta ocasión. ¿Qué te parece si entramos de lleno a lo que es el tema? Un tema bastante complicado, bastante difícil de abordar, pero no por ello menos importante, y sobre todo que está sucediendo en la actualidad. No nos podemos cerrar a lo que estamos viviendo. Yo veía que un suicidio se comete más o menos cada 40 segundos, entonces estamos hablando de algo muy serio. ¿Cuáles son las actitudes que hacen perderle el amor a la vida? Así es, bueno, si estamos hablando de un suicidio, vamos a verlo primeramente desde el ángulo de la salud pública. El suicidio es producto de una depresión maltratada
una depresión que no se ha tratado adecuadamente desde el punto de vista científico, el profesional en la salud mental, el psicólogo, el psiquiatra, y bueno, ya hay divisiones, ¿no?, con respecto a lo que es la depresión. La depresión es la causa de los suicidios. ¿Por qué? Porque en la depresión vamos a encontrar un estado de anedonia, que es la pérdida del interés por lo que nos gusta, y cuando esta anedonia o esta pérdida del interés por lo que nos gusta llega a la vida misma, a la existencia misma, al sentido de la vida, pues es cuando la persona tiene ideas suicidas y lo llega a consumar, lo que es quitarse la vida, llevar a cabo un suicidio. Actualmente lo que son lo que son los trastornos depresivos, pues figuran en los primeros lugares a nivel mundial en lo que es la morbilidad o en lo que son las enfermedades de tipo mental, según la Organización Mundial de la Salud, o sea, con base en los datos que nos proporciona la OMS. Todo esto pues obedece a causas multifactoriales, ¿sí? Pueden ser causas de tipo orgánico, pueden ser causas de tipo social, de tipo económico, de tipo cultural, ¿sí?, que van a orillar a la persona, y que lamentablemente en Latinoamérica se está presentando mucho en jóvenes, en adolescentes, en jóvenes, lo que es el suicidio. Y como tú lo comentabas hace unos momentos, es un problema propiamente de salud pública. ¿Por qué? Porque están aumentando lo que es los porcentajes tanto de mortalidad como de morbilidad. Morbilidad me refiero a enfermedad, es decir, a personas que están diagnosticadas profesionalmente con una depresión, y hay también muchas personas que sin estar diagnosticadas viven con una depresión y pues sin una atención profesional adecuada pues llegan al suicidio, ¿no?, que es un problema tremendo, es grave. Oye, Víctor, yo veo, pero te digo, es percepción mía. La mercadotecnia tiene que ver con lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque antes los jóvenes no pensaban en suicidarse, y te estoy hablando, más o menos somos de la misma edad, o sea, nosotros vivimos una generación donde los chavos, había uno que otro, ¿verdad?, como todos, pero no la tasa que tenemos ahorita tan fuerte. Bueno, de hecho, como señalaba hace unos momentos, ¿no?, los datos que nos proporcionan las estadísticas por parte de la Organización Mundial de la Salud, pues son alarmantes. Es decir, está lo que es la prevalencia o lo que es la existencia de este problema se está presentando en una cantidad asombrosa, así como la incidencia, es decir, los nuevos casos que están surgiendo en suicidio. Tú mencionas un punto importante que entra en lo que es lo multifactorial, que comentaba hace unos momentos, lo que son los medios de comunicación. Hoy en día tenemos medios de comunicación o acceso a la información de una manera más fácil y más amplia de lo que pues teníamos hace 20 años. De lo que teníamos hace 20 años o hace 10 años. Entonces, lógico es de que que tengamos acceso y que estemos influenciados, ¿sí?, por una amplia gama de informaciones, ¿no?, de tipo de información. Y todo esto tiene que ver precisamente con el aspecto familiar y con el aspecto social. No podemos atribuirle a un 100% o a un 90% de responsabilidad a los medios masivos de comunicación. El hecho de que se esté presentando la depresión y como producto de la depresión en ocasiones es el suicidio. No lo puede, en una opinión personal y profesional, pues podría comentar que no lo podemos atribuir a un 80 o un 90% a los medios de comunicación. ¿Cuál es el origen de los valores y de los principios y de ese valor del sentido de la vida? La familia, el acercamiento de los padres con sus hijos, ¿sí?, pues es fundamental. Entonces tenemos que reforzar, más allá de ver lo que se proyecta o lo que no se proyecta en los medios masivos de comunicación, que sí es importante, obvio, es importante porque tenemos acceso a esa información, pero también, vamos a decir, conjuntamente, también lo que son los principios en orientación familiar. O sea, no podemos decir que nos
nos criamos o que nos educamos por sí solos. Debemos de tener y tenemos un patrón conductual a seguir. ¿Quiénes son ese patrón conductual? Nuestros padres. Nuestros padres son los que nos van a transmitir los principios y los valores del sentido a la vida. Entonces, yo creo que esto es conjunto, tanto a nivel individual, pero a nivel individual no solo, sino con el respaldo de lo familiar y con la influencia que siempre va a existir, la influencia social en la mercadotecnia que tú mencionabas. La mercadotecnia siempre va a existir, y siempre va a existir tanto información en pro a la vida como información en pro a la enfermedad o a la destrucción de la vida. Siempre va a existir, pero los principios y los valores que tengamos del sentido de la vida va a estar en su origen en nuestros padres, en nuestra familia, en las figuras de crianza. Oye, esta enfermedad literalmente nueva, el estrés, tiene mucho que ver también con la con la depresión. Pues mira, están relacionados porque se consideran neurosis, ¿no? Trastornos de tipo mental. Es cierto, hay otro tipo de trastornos de tipo orgánico, que sería el psiquiatra, el profesional que se encarga de ello, ¿sí? Conjuntamente con el psicólogo trata el aspecto mental, el aspecto del pensamiento, de la afectividad, ¿sí? Pero por ejemplo el estrés, la ansiedad, pues tú me dices si es algo relativamente nuevo. Mira, siempre han existido trastornos mentales, ¿no? Sí. Por así, de hecho. Sin embargo, ahora, debido al acceso que tenemos a la información, por una parte, y por otro, también los estilos de vida que tenemos. Los estilos de vida son fundamentales. No podemos verlo todo desde un punto de vista biológico, como antes se le consideraba desde el punto de vista médico. Es cierto, es importante el aspecto biológico, pero también tenemos que ver el aspecto social, el aspecto individual, el aspecto cultural, el aspecto mental. Entonces, si nosotros hablamos de estilos de vida, hoy en día, ¿cómo son nuestros estilos de vida? Nuestros estilos de vida van conjuntamente con la mercadotecnia, con la industria, con lo cultural, con los diferentes factores o productos de lo social. Por lo tanto, hoy nuestros estilos de vida, vamos a poner de ejemplo la nutrición. La nutrición hoy en día, ¿cómo es? La nutrición hoy en día es productos más industrializados, productos de fácil elaboración, de preparación, que tienen bastantes conservadores, productos que tratan de sustituir lo que antes era una alimentación más sana, ¿sí? ¿Y eso qué va a producir? Va a producir efectos en nuestro organismo. Y si producen efectos en nuestro organismo, van a producir efectos en lo mental, en nuestra psique, en nuestros pensamientos y en nuestra afectividad, ¿sí? Tratándolo de una manera muy general. Entonces, si hablamos de la ansiedad, del estrés, bueno, pues estamos con problemas económicos, con problemas de valores, con problemas de transporte, con problemas de todo tipo, que nos hacen, ¿qué es lo que hace? Que nos estresemos, que entremos en estados de ansiedad, que no los podamos controlar y que desencadenen propiamente en una patología que se llama estrés o ansiedad. Tú estás trabajando con chavos, propiamente muchachos de 16, 17, 18 años. ¿Cómo son ellos? ¿Por qué por qué esa ansiedad? Si están en la flor de la juventud, en la flor de la vida. Bueno, hay que recordar... Estás explicándonos muy bien, déjame decirte. Gracias. Hay que recordar que todos somos, cada uno de nosotros es único e irrepetible, ¿sí? Y que cada quien va a crecer y a desarrollarse, tanto biológica, como psicológica, como socialmente y como unidad, a su propio ritmo y a su propio tiempo. Entonces no podemos también generalizar que todos los adolescentes a lo mejor tengan ansiedad o tengan depresión o tengan una estabilidad. Es decir, cada uno de nosotros, con base en la crianza que hemos tenido, ¿sí?, la influencia familiar, pues vamos a adoptar ciertos comportamientos, ciertas conductas, ¿sí? Es cierto, como te mencionaba hace unos momentos, la Organización Mundial de la Salud marca que actualmente
en nuestro planeta existe un alto índice de depresión en jóvenes, en adolescentes, pero tiene mucho que ver pues la crianza que hayan llevado. Entonces nosotros ¿Sí? los papás sí tenemos mucho claro, por supuesto. O sea, porque por ejemplo a mí llega mi niña, una niña de secundaria y me dice, mamá, voy a reprobar geografía. Pues ni modo, mija, a seguir estudiando y más. O sea, porque eso te estresa. Bueno, ahí habría que, vamos a decir, ahí habría que tratarlo de una manera más profunda, ¿sí? Porque hay muchos factores que están influyendo en esa situación en particular que me estás comentando. Yo creo que la clave sería el ser más conscientes en el hecho del papel que estamos desarrollando en un momento determinado. En el papel, por ejemplo, de padres, en el papel de hijos, pero en el caso de hijos, si hablamos de hijos niños, de hijos adolescentes, ¿quién va a tener más conciencia de lo que está pasando? ¿El papá o los hijos? Definitivamente el papá. Entonces hay que ser más conscientes en los patrones de crianza o la forma como se están criando a los hijos en un momento determinado, ¿no? O sea, ¿qué valores se les están transmitiendo? ¿Qué te parece si ya para concluir, por qué, algo así esencial, por qué se nos quitan las ganas de vivir? En resumen de todo lo que nos has dicho. Ok, la falta del sentido de la existencia, ¿no? De la vida. Volvemos otra vez al punto de la depresión. Una depresión, ¿sí? Si es de carácter puramente mental, ¿sí? En pensamiento y en afectividad, pues va a obedecer a que vivimos situaciones tristes en nuestra vida, que nos producen tristeza, que es normal vivir situaciones tristes o ponernos tristes, pero cuando esta tristeza la dejamos crecer y crecer y crecer y no tenemos ese apoyo y nos dejamos envolver por ese estado depresivo de tristeza, pues es cuando se desencadena la depresión, que son periodos de tristeza, periodos de llanto, falta del sentido de la existencia, interés por seguir existiendo, por seguir disfrutando. Si se deja avanzar y no se asiste a un profesional de la salud mental, como lo es un psicólogo, un psiquiatra, pues puede desencadenar, ¿sí? Muchas veces en un suicidio, ¿sí? Yo quería ya terminar con eso. Si uno ve personas o si uno siente que está deprimido, definitivamente ir con un psicólogo, con un psiquiatra, atendernos, porque sí puede crecer y terminar lo que decías. Por supuesto, y muchas veces nos vamos nada más simplemente con un consejo, con el apoyo, con el regaño del familiar. No, ya pasará, hombre, ya pasó, hay que reponerse, así es la vida, y no, son situaciones, es una enfermedad, y como enfermedad pues tiene que ser atendido por un profesional de la salud mental. Es decir, tenemos una gripa, pues vamos a ir con un profesional de la salud, ¿sí? Física. Si tenemos una enfermedad física, ahora si tenemos los rasgos de una depresión, ¿sí? Pues lo mejor es ir con un profesional, eso es lo indicado. Bueno, pues es un placer que nos hayas acompañado, esperamos que no sea la primera vez ni la última. Muchas gracias, Erika, y muchas gracias a tu auditorio. Nos vamos a un corte, no le cambie porque usted está viendo que nos es. Conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo. Conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo.
Eléctrica del Norte contamos con todo lo que usted necesita para su instalación eléctrica. Líderes en el estado en material eléctrico para la industria, empresas y su casa. Las mejores marcas en cables y todo en iluminación al mejor precio. Además, ferretería y pinturas. Eléctrica del Norte, calle Cuarta Poniente, número 215. Teléfono 472-5666. Aceptamos tarjetas Visa y Mastercard. Eléctrica del Norte, una empresa más de Grupo Vencedores. ¿Estás satisfecho con la educación que tu hijo recibe en su escuela? ¿Quieres que tu hijo crezca en un ambiente que cuida la calidad académica y un sano desarrollo humano? En la secundaria Instituto Gaudí de Educación Integral motivamos y fortalecemos los valores y los hábitos de nuestros alumnos. Ofrecemos asistencia psicológica, cultural, ética, emprendedora y deportiva. Si crees que tu hijo se merece una oportunidad mejor de educación, llámanos 47-410-44. Nuestro trabajo es motivar a aprender. Secundaria Instituto Gaudí de Educación Integral. Limsa del Norte. Limpieza, seguridad y accesorios. Pulido de pisos. Trapeadores, escobas. Despachadores de papel y de jabón. Aromatizantes, pinol, cloralex. Todo. Sí, todo lo que necesitas para el hogar, oficina y autos. Servicio a domicilio. Mayoreo y menudeo. Pide tu cotización. Avenida Río Florido Oriente, número 101, Ciudad de Licha, Chihuahua. Teléfono 472-5463. Limsa del Norte. Óptica Nueva, las mejores marcas en lentes, Prada, Versace, Dolce & Gabbana, Vogue, Oakley y lo más nuevo, Maui Gym. Óptica Nueva, lente oftálmico y solar. Óptica Nueva, ve lo extraordinario, lo bueno y lo amable de la vida con unos lentes de Óptica Nueva. Calle Tercera Norte 300. Skincare Copay te ofrece la más avanzada tecnología en tratamientos de belleza. Olvídate para siempre de los molestos vellos de todo tu cuerpo con la depilación láser, además tratamiento antiedad, eliminación de varices, tratamiento anticelulitis y grasas localizadas. Estarás en las mejores manos con terapeutas certificadas. Te ofrecemos precios súper accesibles y la mejor calidad. Nuestra experiencia y prestigio nos respaldan. No te pierdas nuestras promociones. Teléfono 472-4355. Escopay, es por tu belleza. conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo. Pues ya casi para terminar, aquí en Kenosis estamos hablando del suicidio o del amor a la vida, para no decir tan fea esa palabra. Conmigo está el padre Martín Alberto García, bienvenido. Él es el párroco de lo que viene siendo la parroquia de San Martín. Así es, la Erika. más novata de Delicias. Sí, acabamos de cumplir hace poquito, el 16 de agosto, 3 años como parroquia. Buenas noches a ti, Erika. Sí, gracias por invitarme. Gracias a la gente que nos recibe en sus hogares. Y pues he estado tratando este tema, sí, ya con 2 psicólogos, acerca del suicidio. Vamos a hablar un poquito acerca de la enseñanza de la Iglesia Católica acerca de esta cuestión del suicidio, ¿sí? Importante verlo, padre, porque de repente muchos de nosotros nos perdemos en la vida tan cotidiana, en los conceptos que nos da la vida. ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre el suicidio? Okay, me voy a permitir leer unas citas del Catecismo de la Iglesia Católica. En su número 2280 nos dice el Catecismo que cada cual es responsable de su vida delante de Dios, que se la ha dado. Él sigue siendo su soberano dueño de la vida. Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y a conservarla para su honor y para la salvación de nuestras almas. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella. ¿Por qué la Iglesia Católica afirma esto? Que no somos dueños de nuestra vida, ¿sí? Aunque es una expresión muy común que uno diga, pues mi vida, ¿sí? Yo hago mi vida con mi vida lo que yo quiero, etcétera, ¿sí? Pero el hombre por sí mismo no puede generar su propia existencia, es un don, es lo que nos está enseñando el Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso es muy claro el decir
que el hombre no puede atentar contra su propia existencia. El suicidio en sí mismo contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar la vida como un don, ¿sí? Si Dios nos ha dado la vida, ¿sí?, tenemos una responsabilidad por cuidarla, por conservarla, ¿sí?, una responsabilidad ante Dios, pero también tenemos un deber de justicia y de caridad para con nuestros semejantes. El que se suicida o el que atenta contra su vida falta no solamente al amor de Dios, obviamente, ¿sí?, pero también falta a la caridad o al amor al prójimo, ¿sí?, y la justicia. Pensemos una persona que se suicida, un joven, un adulto, por cualquier razón o situación que él haya tomado como suficiente de peso para llevar a cabo este acto, ¿sí? Falta la caridad con la familia, ¿por qué? Por el dolor que inflige al padre, a la madre, a los hijos, a la esposa, a los hermanos, etcétera, ¿sí? Se falta la justicia, ¿por qué? Porque no se cumple con este deber, ¿sí? No se tiene la madurez ni la responsabilidad de asumir este deber para conmigo mismo, para con Dios, ¿sí?, de mi vida, que es un don, aprovecharlo, utilizarlo para el bien. Oye, es bien importante lo que nos está diciendo, porque en la misma Biblia dice que nosotros somos administradores y que pues Dios nos va a juzgar de cómo nosotros hemos, en este caso, tratado nuestro cuerpo, nuestra vida. Bueno, recordemos que San Pablo en sus cartas nos habla que por el bautismo, por tener el Espíritu de Dios, somos templos del Espíritu Santo, ¿sí? Tú mencionabas ahorita una palabra, una expresión, somos administradores, que también es lo que nos decía ahorita el Catecismo de la Iglesia Católica. Un administrador, también de acuerdo a la Sagrada Escritura, ¿qué se busca en un administrador? Que sea fiel, ¿sí? Entonces, fiel significa cuidar los bienes, ¿sí? En este caso administrador. Bueno, ¿cuál es mi bien? Pues la vida que se me ha concedido, que se me ha prestado, ¿sí? Y los talentos, las virtudes, las cualidades que emanan de la existencia terrena que se me ha dado, ¿sí? Muy importante que tomemos en cuenta que mucha gente precisamente da este paso de atentar contra su vida o de efectivamente quitarse la vida porque no tiene una esperanza de una vida eterna, ¿sí? Nos limitamos o se limita a lo terrenal, a lo que hay en esta vida, ¿sí? Se ha perdido, como luego se dice, el sentido a lo trascendente. Nada más nos quedamos con lo que vemos en este mundo, ¿sí? Con lo sensible, con lo sensitivo, con lo emotivo, pero no hay un bien supremo o se pierde de vista el valor supremo, en este caso que es Dios, ¿sí? Y los valores, ¿sí?, que sirven precisamente como guía para en el caminar de la persona cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando sentimos el desánimo. Precisamente el valor es como un faro, vamos a utilizar esta imagen, que precisamente me ayuda a mantener el rumbo. Entonces, si hay una pérdida de valores, que se menciona también ahorita en los anteriores bloques un poco acerca de ello, o hay una confusión de valores, tergiversación, ¿sí? Un mal muy grave en nuestro mundo actualmente es la subjetividad, ¿sí? Nos vamos mucho por la sensación, por la apetencia, los deseos nada más de las pasiones, y quedamos en ese argumento muy bajo, muy rudimentario, ¿sí? Es que, y lo comentamos antes de entrar al aire, tú lo comentabas, como mucha gente expresa es que es amor, ¿sí? Y el amor viene de Dios, ¿no? Entonces con eso nos queremos justificar, ¿sí? Confundimos el amor con puros sentimientos, ¿sí? El amor se puede expresar a través de sentimientos, sí, se puede compartir a través de sentimientos, sí, pero no se limita a los sentimientos. Lo que mencionamos ahorita, los valores precisamente también nos hacen ver, ¿sí?, el bien supremo, y el amor nos puede guiar precisamente a ese bien supremo que es Dios y valorar la propia existencia. Yo, padre, ahorita que platicábamos un poquito y ahorita que usted está platicando, entiendo que muchos de nosotros nos vamos a esa subjetividad, o sea, decimos, ya no le tienen temor a Dios. Creemos que el temor a Dios es, no sé, miedo, es no sé, o sea, temerle, como que hemos cambiado la palabra. Realmente el temor a Dios es amar a Dios. Exactamente, sí. El temor a Dios no es tenerle miedo como que me va a castigar, me va a lastimar, me va a hacer un daño. El temor a Dios hay que entenderlo, sí, el sentido original del término es el respeto a Dios, la veneración, sí, el amor, la adoración que se le tiene que dar por ser el creador precisamente, sí, el que nos da este don de la vida.
Antes, yo creo que alguna gente recordará, sobre todo que tiene un poquito más de añitos, ¿sí? Antes la Iglesia Católica no aceptaba que una persona que se haya suicidado se le celebrara la Santa Misa, tampoco puede ser enterrado en el Camposanto, ¿sí? En tierra bendecida, se le enterraba al suicida en tierra no consagrada, ¿sí? Como para dando a entender esta gravedad del pecado del suicidio. Actualmente la Iglesia ha modificado, ¿sí? Esta norma, y el ritual de exequias, ¿sí? Prevé precisamente oraciones especiales, peticiones, palabras para los familiares de una persona que se ha suicidado. ¿Por qué? Porque a la luz de las ciencias modernas, ciencias humanas, la psicología, la psiquiatría, ¿sí? La Iglesia Católica ha entendido que muchas veces son factores que coartan la libertad de la persona la que la pueden llevar a tomar esta decisión. Entonces, una persona que tiene un vicio, por ejemplo, una persona que está sometida bajo mucho estrés, ¿sí? O una profunda depresión, pues realmente no se puede considerar que es libre, ¿sí? Entonces, para que sea considerado como pecado, ¿sí? Tiene que tener la condición que yo lo haga en libertad, ¿sí? Es una de las condiciones para cometer un pecado mortal o grave, que yo lo haga libremente, que sepa que es materia grave y que lo realice, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta esta cuestión que nos enseña la psicología, ¿sí? La Iglesia Católica, como dije hace un momento, entiende que muchas veces hay factores que salen a la comprensión meramente humana, ¿sí? Por eso se permite ya y se celebran las exequias, la misa de funeral, vamos a decirlo así, para las personas que han atentado contra su vida, y se pide a Dios. Él es el único que conoce los corazones y es el único que puede decir si una persona realmente pues se condenó o se salvó, ¿sí? Nosotros, definitivamente nosotros no. No, así es, nosotros no podemos volvernos jueces de nadie, ¿sí? Padre, actualmente, y ya lo estábamos viendo también en los anteriores bloques, no son nada más los adultos, hay muchísimos jóvenes, muchísimos niños. En la iglesia, ¿cómo tratan ese tema? Bueno, mencionaba yo ahorita que son diversos factores, ¿sí? No podemos atribuirle a veces la intención del suicidio de una persona a un solo factor determinante, ¿sí? Son varios factores, ¿sí? Siempre sobresale uno, ciertamente, no hay que negarlo, pero por lo general son diversos factores. La Iglesia Católica, ¿sí? Al igual que yo creo que la mayoría de las religiones, ¿sí? Pues proponemos, y las religiones cristianas, pues proponemos el Evangelio de Jesucristo, que es el amor, el respeto, es decir, la dignidad de la persona. Se tiene un valor por el solo hecho de ser persona, por ser creado por Dios, ¿sí? En la formación, vamos a hablarlo así, de una persona, concursan o participan el padre y la madre, ¿sí? Pero también Dios, ¿sí? Nuestros rasgos físicos pues vienen dados por nuestro padre, nuestra madre, ¿sí? Pero el alma, que es única, que es eterna, que es inmortal, viene dada por Dios. Entonces, en esta configuración del ser humano, visto desde el punto de vista del catolicismo y del cristianismo, ¿sí? Descubrimos el valor de la persona. Cada persona, también un bloque anterior se escuchaba que decía uno de los psicólogos, cada persona somos única e irrepetibles. Por lo tanto, si cada uno como persona, ser humano, es único, irrepetible, tiene un valor la persona, ¿sí? Que nada ni nadie se lo puede quitar, es inalienable este valor, es decir, no se puede perder por nada. El problema es que muchas veces la persona a sí misma no se ve valiosa, ¿sí? Y es cuando entra, por ejemplo, la depresión, ¿sí? Esos pensamientos negativos, ¿sí? Se pierde la esperanza, y como no hay una esperanza, pues se busca una salida, y es cuando mucha gente intenta o realmente llega a esta situación del suicidio. Padre, al principio usted nos leyó del Catecismo de la Iglesia Católica, algo que me llamó también la atención. Nosotros somos, de nuestra propia vida, somos responsables de nuestra propia vida. Porque muchos padres se sienten responsables de la vida de sus hijos. Puedo entenderlo que a lo mejor cuando están pequeñitos pues son responsables, pero ya adultos, ¿qué está pasando ahí, padre? Pues yo creo que es el sentimiento natural, ¿sí? Del amor de un padre, una madre hacia su hijo, ¿sí? Porque se participó para engendrar, para darle la vida, ¿sí? Entonces es ese amor, ¿sí? O sea, nadie puede ser responsable totalmente del otro, ¿no?
¿sí? Como iglesia, la Iglesia Católica también nos enseña que la comunidad, ¿sí?, es responsable de cada miembro de su comunidad, ¿sí? La oración, la atención, la ayuda, el servicio, el estar cerca de las personas, hablando pues de este tema, ¿no?, que han tenido o han manifestado esta intención, ¿sí? Pero ni siquiera un padre, una madre de familia es, no sé si el término correcto o me expliqué bien, ¿sí?, pues es dueño de la vida de su hijo o de su hija. ¿Participó en darle la vida? Sí. Eso no se puede negar. ¿Tiene un gran amor por lo mismo a su hijo o a su hija? Sí. Yo a veces le digo a los papás, ¿sí?, lo que más le duele a los papás son los hijos. Y eso es verdad. Aunque el hijo sea bueno, sea malo, ¿sí?, haya fallado o no haya fallado, el amor de un padre o una madre hacia el hijo nunca cambia. Y eso nunca se va a modificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es, ahora sí, sangre de su sangre, entraña de sus entrañas, ¿sí? Entonces, por eso siempre esa preocupación del papá, de la mamá hacia su hijo, que es natural. Sería antinatural que un hijo, que un padre, una madre de familia no se preocupara por su hijo o por su hija. Por ahí trae unos diálogos, padre, los que vienen siendo nuestros papas. Bueno, o es nada más del Papa Juan Pablo II. No, cuando se me pidió que me apoyara, participara, comentando un poco acerca de la que enseña la Iglesia Católica acerca del suicidio, pues sí, me di la tarea de buscar lo que han dicho algunos de los papas acerca de esta situación. Me va a permitir leer un poquito acerca de lo que nos dice el Papa Pablo VI, ¿sí?, y luego lo que dice el Papa Juan Pablo II, y si nos alcanza tiempo también un poquito lo que dice el Papa Francisco, nuestro actual Papa. Nada más brevemente un poquito lo que dice el Papa Pablo VI, es de que también afecta esta cuestión del sentido, de la pérdida del sentido de la vida, ¿sí?, de que el hombre se quiere ver autónomo a sí mismo, de un punto de vista filosófico o ideológico, como si el hombre fuera autor de su propia vida. Es algo que comentamos ahorita al principio de esta intervención, al hablar de la cita del Catecismo de la Iglesia Católica, la primera que leímos, ¿sí? Dice muy claramente esa cita del Catecismo de la Iglesia Católica: Dios es el autor de la vida, Dios es el que da la vida, ¿sí? Yo por mí mismo no puedo generar vida, ¿sí? Y aquí entramos, por poner un ejemplo así nada más rápidamente, para no salirnos tanto del tema. En la literatura tenemos ejemplos, el famoso, la novela de Frankenstein, como el hombre que logra crear vida, ser dador de vida, ¿no? Entonces, y es interesante cómo la autora maneja todas las consecuencias, ¿no? Entonces ahí sería un brevario cultural también para quien a alguien le interese, se puede ver desde este punto de vista esta novela de Frankenstein, ¿sí? El Papa Juan Pablo II, en un diálogo que tuvo con jóvenes japoneses en el 81, ahorita también los psicólogos comentaban que es muy alta la tasa de suicidio a nivel mundial, y creo que tú también lo decías, un suicidio cada 40 segundos en la actualidad, ¿sí? Y el país que en la actualidad tiene la tasa más alta es Japón, precisamente. El Papa Juan Pablo II, cuando visitó este país en el 81, 24 de febrero del 81, en este diálogo con los jóvenes, hablaba de la esperanza. Dice el Papa Juan Pablo II, la esperanza expresa, o en la esperanza se expresa la fundamental percepción del sentido de nuestra vida. La persona que atenta contra su vida o que efectivamente termina con su existencia en este mundo, ¿sí?, es una persona que ha perdido la esperanza. Entonces, como creyentes, miembros de la Iglesia Católica o de cualquier otra denominación religiosa, si profesamos una fe, es muy importante, si conocemos una persona que tenga esta inquietud de quitarse la vida, pues buscar ayudarle a que recupere la esperanza, ¿sí?, porque perdiendo la esperanza, pues se pierde todo, como luego se dice. Sigo con lo que dice el Papa Juan Pablo II en este diálogo con los jóvenes del Japón en el 1981. En el amor, dice el Papa Juan Pablo II, nos dejamos guiar no solo por la reacción de los sentimientos, sino por la consideración del verdadero bien. Y de este modo aprendemos a guiar nuestros sentimientos, los educamos. Esto requiere paciencia y perseverancia. Cristo dijo una vez: con vuestra paciencia poseerán la salvación de vuestras almas. Antes de que entráramos al programa comentábamos tú, la psicóloga y un servidor, cómo en la actualidad muchos jovencitos, no solamente adultos sino jovencitos, tienen intolerancia a las dificultades o al fracaso, ¿sí?
¿Por qué? Precisamente llevados por esta cultura de la comodidad o de buscar lo que me dicen mis apetencias, ¿sí? De tener las cosas fáciles, de lo que está de moda, ¿sí? De creer que el sentido de la vida es tener y no ser, y no el ser, ¿sí? Como el Papa Juan Pablo II nos enseña, no nada más hay que dejarnos llevar por los sentimientos, hay que educar los sentimientos, hay que educar el corazón, hay que educar la razón, ¿sí? Teniendo como guía el supremo bien, en este caso Dios, su amor, la fe y la esperanza. No sé cómo andemos de tiempo. Tampoco yo sé cómo andemos, pero ¿qué le parece, padre, si lamentablemente se nos está acabando el tiempo? Yo sí quisiera que termináramos con algo esencial, así antes de la oración y la bendición final. ¿Con qué terminamos? ¿Con qué cerramos el bloque, padre? Bueno, no olvidar que cualquier persona, inclusive los no creyentes o no bautizados, ¿sí? Tenemos un alma inmortal, ¿sí? Hemos sido creados por Dios con amor. Por ser únicos y irrepetibles tenemos una dignidad, un valor, no hay que perder de vista eso, ¿sí? Ahorita en la oración con la cual vamos a cerrar, que es del padre Teilhard de Chardin, un sacerdote jesuita que murió el siglo anterior, ¿sí? El siglo pasado, que era científico, ¿sí? y sacerdote, una oración muy bonita que habla precisamente de eso, del sentido de la vida, del valor que tenemos, y a pesar de que las dificultades que puedan afrontar o presentar la misma existencia, siempre, ¿sí? No hay que perder la esperanza y no perder de vista el valor que tenemos, ¿sí? No olvidar que Dios es el autor de la vida, decíamos, ¿sí? Por eso tenemos un deber, una responsabilidad de cuidarla, de valorarla, no solamente mi propia vida, mi propia existencia, sino de mis semejantes, del prójimo, ¿sí? Y como iglesia, como comunidad de creyentes, tenemos también una responsabilidad de, si sabemos de gente o personas que están en esta situación, acercarnos a ella, ¿sí? Con compasión, con paciencia, con misericordia, tratando de ayudarlos que encuentren un sentido a su existencia. Y si algunas familias han vivido esta situación o la están viviendo, de que un ser querido se haya suicidado, no perder la esperanza. Dios es el único que juzga, Dios es el que conoce nuestros corazones y solamente Él puede decir quién se ha salvado y quién no, para que no caigamos, porque a veces la familia se queda muy inquieta, ¿sí? De que, ay padre, es que mi hijo pues se suicidó y ya está condenado. Y no, o sea, decíamos ahorita, entran muchos factores en juego, la cuestión psicológica, la depresión, los problemas, el estrés, ¿sí? Entonces no podemos conocer a profundidad, al 100% el corazón de la persona que se ha suicidado, solamente Dios, y solamente Él puede dar este veredicto, ¿sí? Quién se ha salvado y quién se ha condenado, y por eso siempre encomendamos a los difuntos y también a los suicidas a la misericordia de Dios. ¿Qué le parece, padre, si ahora sí nos da su oración y la bendición final, por favor? Bueno, vamos a terminar compartiendo esta oración, como les decía hace un momentito, es del padre Teilhard de Chardin, sacerdote jesuita francés. Él vivió de 1881 a 1955, una vida muy interesante, les decía, un hombre de ciencia y un hombre de fe, porque mucha gente en la actualidad piensa que la fe y la ciencia son como el agua del aceite, y no, sí se puede compaginar de una manera muy hermosa. Bueno, me permito leer la oración del padre Teilhard de Chardin. No te inquietes por las dificultades de la vida, por sus altibajos, por sus decepciones, por su porvenir más o menos sombrío. Quiere lo que Dios quiere. Ofrécele en medio de inquietudes y dificultades el sacrificio de tu alma sencilla que, pese a todo, acepta los designios de su providencia. Poco importa que te consideres un frustrado, si Dios te considera plenamente realizado a su gusto. Piérdete confiado ciegamente en ese Dios que te quiere para sí y que llegará hasta ti, aunque jamás lo veas. Piensa que estás en sus manos, tanto más fuertemente cogido cuanto más decaído y triste te encuentres. Vive feliz, te lo suplico, vive en paz, que nada te altere, que nada sea capaz de quitarte tu paz, ni la fatiga psíquica, ni tus fallos morales. Haz que brote y conserva siempre sobre tu rostro una dulce sonrisa, reflejo de la que el Señor continuamente te dirige.
y en el fondo de tu alma coloca, antes que nada, como fuente de energía y criterio de verdad, todo aquello que te llene de la paz de Dios. Recuerda, cuanto te deprima e inquiete es falso. Te lo aseguro en el nombre de las leyes de la vida y de las promesas de Dios. Por eso, cuando te sientas apesadumbrado, triste, adora y confía. Terminamos pidiendo la bendición de Dios para todos ustedes aquí en el estudio y en sus casas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre ustedes. Dios los acompañe siempre. Muchísimas gracias, Padre. Un Gracias placer que nos haya acompañado. Igualmente, buenas noches. Nos vamos a ir, pero yo digo, se nos hizo cortito el tiempo, lamentablemente. El Padre traía para mucho más. Después lo vamos a volver a invitar para que nos vuelva a decir muchísimas cosas Claro más. que sí, con mucho gusto. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Primeramente, Dios, todos los del equipo de Kenos, y no nos queda más que decirles muchísimas gracias. Como siempre, que tengan paz y bien en sus hogares. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. En Eléctrica del Norte contamos con todo lo que usted necesita para su instalación eléctrica. Líderes en el estado en material eléctrico para la industria, empresas y su casa. Las mejores marcas en cables y todo en iluminación.